noches, amados hermanos. Todavía no me acostumbro a este método de estar viendo un aparato en vez de estar viéndolos a ustedes, pero queremos decirles que les amamos, les extrañamos. Antes de iniciar nuestra transmisión de esta noche, me gustaría leer el Salmo 90. Sus primeros versículos dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Yo creo que el Señor nos está permitiendo este tiempo de dificultad y tal vez de quebrantamiento para que nos volvamos a Él de todo corazón y aprovechemos, hermanos, este tiempo en casa, como le he dicho en cada reunión, a buscar al Señor con mucho más ánimo, con mucho más ímpetu, con mucho más tiempo, y que el Señor pueda hablarnos por medio de esta transmisión. Me gustaría orar para iniciar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, eres fiel y tu misericordia es para siempre, Señor, y ponemos en esta hora esta transmisión, rogando que tu Espíritu Santo pueda usar este medio para llegar, Señor, a las casas de mis hermanos, de mis amados hermanos, de nuestros amigos, de aquellos quienes estén viendo esta transmisión, que puedan ser tocados por tu mano. Y, Señor, que este día podamos escuchar algo que pueda tocar nuestros corazones y ayudarnos a levantarnos y a seguir caminando hacia donde tú quieres, Señor, hacia la meta que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entonar un canto en esta noche, amados hermanos. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto verlos a través de la cámara y en el espíritu, porque estamos en cuarentena, confinados, pero libres en el espíritu. Vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos, que es acerca de las artimañas de nuestro enemigo, el diablo, y cómo nosotros podemos atacar y defendernos y usar las herramientas que el Espíritu Santo nos dejó. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, ese es nuestro tema que estamos siguiendo, que es la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, que es nuestra escritura medular de donde estamos desprendiendo la armadura de Dios, en el versículo 11 le voy a dar lectura, hermanos. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos nosotros que vestirnos de la armadura de Dios, mis hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook, por una sola razón, porque a través de nuestra armadura espiritual nosotros vamos a poder combatir y defender nuestra vida espiritual de las acechanzas del diablo. El versículo 11 le voy a volver a dar lectura en su parte segunda, dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es por esta razón que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios. No solamente es para mostrar la armadura, como hoy en día traigo mi saco para que ustedes lo vean y qué bien me veo, o como ustedes digan, ¿verdad? No, la armadura de Dios es porque tiene un propósito. Y el propósito es que nosotros peleemos. El propósito es que nosotros vamos a pelear desde la victoria. Hermano, Cristo Jesús ganó hace 2000 años esta batalla. El enemigo es una persona ya derrotada. Entonces nosotros no vamos a pelear para la victoria. Nosotros vamos a pelear desde la victoria que es en Cristo Jesús. Y es por esa razón que desde la victoria tenemos nosotros ya todo el plan hecho para saber cómo cruzar, cómo pelear, qué hacer, qué estrategia tomar. Por eso el apóstol Pablo nos dice, se tienen que vestir de la armadura de Dios que habla aquí. Y ya vimos la semana pasada que parte de la armadura de Dios están los lomos ceñidos de la verdad, ser amantes de la verdad, escuchar la verdad. Nosotros debemos de caminar con la verdad y les comenté que la verdad es Cristo. Y Jesús también dijo que su palabra es verdad. La cuestión aquí es que hay muchos de los que nos están viendo que no han escuchado a la verdad. No saben ni reconocer la voz de la verdad que es Cristo. Escuchan diferentes voces, escuchan voces de los políticos, voces de ellos mismos, voces del enemigo, y también Dios les habla, pero no saben cuál es la voz correcta. Antes de conocer la mente de Cristo, usted, amigo y hermano, debe de empezar a conocer la voz de Dios. Si usted no conoce la voz de Dios, no puede conocer la mente de Cristo. Eso es un punto bien clarito, hermanos. ¿Y cómo es que nosotros podemos conocer la voz de Dios? Es a través de la predicación, a través de la lectura, a través de muchas cosas que pueden pasar en nuestros sueños, en visiones, de la predicación del pastor, de un hermano o de algún acontecimiento que nos esté pasando. Pero también es muy importante que en nuestros momentos de oración, en nuestro cuarto, al doblar nuestras rodillas y decirle a Dios todo lo que Él ya sabe, guardar silencio. Yo recuerdo hace como casi 4 años que vino el pastor Tucker, algunos de los que estuvieron en el instituto dio Jeremías, y él decía que el pastor Tucker se sentaba en una silla y ponía una silla enfrente. En esa silla, para él se iba a sentar Jesús, su amigo, su Señor, y él iba a esperar que Dios le hablara. Muchas veces no escuchamos a Dios porque estamos nosotros, hable y hable y hable, y Señor, te pido, te ruego, te doy gracias, te alabo, y estás hable y hable y hable, y cuando terminamos de orar decimos, bueno, en el nombre de Cristo Jesús, amén, y ya nos vamos a nuestra cama. Pero ¿en qué momento Dios
nos habló o permitimos hablar. Es una falta de educación aún con los presentes, en su mesa, con su familia, no dejar hablar y irse así. Nosotros tenemos que entrar en nuestro cuarto de oración y guardar un momento, porque es cuando Dios nos habla, en silencio. Sujetar nuestros pensamientos y esperar que Él nos hable, que el Espíritu Santo nos hable. Y cuando Él nos habla es bien claro, porque como los caminantes de Emaús dicen, hablaban con Jesús en el camino cuando Jesús fue crucificado y habían pasado unos días. Los caminantes de Emaús iban hablando de que pensaban que Él era el que los iba a rescatar del Imperio Romano, que era el Mesías. Pero Jesús se les aparece y les empieza a hablar desde la ley, los profetas y los salmos, cómo era necesario que el Cristo iba a padecer. Pero ellos no sabían que era Cristo, el resucitado que estaba con ellos. Cuando se quitan los velos de los ojos de ellos, se dan cuenta que es Cristo, y ellos mismos decían, ¿no se enardecía nuestro corazón con sus palabras? Hermano, hay muchas formas de saber cuando Dios te habla. Una de esas es que tu corazón sientes que se enardece. Otra es un silbo apacible como el que vio Elías. Algunas veces es palabra de enojo, de que tienes que hacer esto, pero sabes que hay autoridad en esa palabra, y Dios jamás va a ir contra su palabra. Jamás va a ir el Señor Jesucristo contra su palabra. Esa es una de las formas que nosotros debemos de identificar cuando Dios nos habla. Jamás va a ir contra su palabra. Pero para conocer la mente de Cristo, usted tiene que aprender a reconocer la voz de su amado, de Jesús. Ese es un paso muy importante. Por eso yo les decía anteriormente que la armadura de Dios no es solamente imposición de manos, no solamente es un momento mágico, no, es un momento que usted tiene que ir creciendo en los frutos, en lo que Dios está tratando con su vida, en la oración, en la intimidad con Cristo. Es creciendo como la luz de la aurora. ¿Qué dice la Biblia? Que nosotros debemos ser como esa luz de la aurora que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que el día es perfecto, hasta que aclarece. Así nosotros debemos de crecer, hermanos. Entonces, por eso es necesario que el tema pasado, que fue hace 8 días, de ser amadores de la verdad y escuchar la verdad, es porque nosotros tenemos que aprender a conocer la mente de Cristo. Y conocer la mente de Cristo es saber lo que Él quiere sin que nos diga algo. Es conocerlo en la intimidad y saber qué le agrada y qué le desagrada. ¿Amén, mis hermanitos? Perfecto, pues vamos a entrar a nuestra siguiente parte de la armadura de Dios, que es la coraza de justicia. La coraza de justicia es lo que se ponía en el pecho, en el peto. Si podemos ver aquí, esta es la coraza que va en la parte frontal y nos cubre los órganos vitales, ¿verdad? Como es el corazón, los pulmones y los intestinos. Esto es lo que es la coraza de justicia. El apóstol Pablo nos dice, en el versículo 13 de Efesios 6, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es lo que vimos la semana pasada, y vestíos con la coraza de justicia. Tenemos que vestirnos con la coraza de justicia, porque el versículo 13 también nos da otra clave. Dice, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Por qué debemos de estar firmes? Porque anteriormente dice, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Bueno, hay diferentes días malos para cada persona. Si usted recuerda las pruebas que tuvo Job, donde murieron sus hijos, su economía, tuvo una enfermedad casi de muerte, una sarna maligna, pues ese era un día malo para él, ¿verdad? Pero también nosotros estamos viviendo en los últimos días. ¿Cómo sabemos que estamos viviendo en los últimos días? Porque las profecías en base a Israel se están cumpliendo, lo que antes no había pasado. Hoy en día estamos viviendo en los últimos días y este es un día malo, donde vendrá, como dice las Escrituras, el día donde la apostasía va a incrementar, donde a lo bueno le dirán malo y a lo malo bueno. Repito, este es el gran misterio de iniquidad, que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Ese es el misterio de la iniquidad. Este es el día malo, ya estamos en ese día. Pero afortunadamente Dios, como dije la semana pasada, en este momento que estamos en crisis mundial, antes, fíjese que lo voy a repetir, los ricos podían irse a otro país. Si había un problema en México, como la influenza que aquí empezó hace 10 años, bueno, pues decían, me voy a Europa o me voy a Asia, ya me cubro, ¿no? Hoy en día no hay ningún lugar seguro para nadie. La tierra ya no es un lugar seguro para nadie. ¿Cuál es el único lugar seguro? Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo.
no el que habita bajo sus finanzas, no el que habita bajo su casa. Porque algún día usted tiene que salir, si está cumpliendo la cuarentena al pie de la letra, algún día va a salir, va a ir a la tienda, se le va a olvidar algo, va a tocar a alguien o alguien de afuera va a entrar a su casa y puede contagiarlos, hermanos. Pero ¿cuál es el lugar seguro? Estar bajo el abrigo del Altísimo. Este es el día malo, repito. Por eso es necesario también tener la armadura de Dios. Porque quien nos va a guardar de las acechanzas del diablo, de la peste del destructor, como dice el Salmo 91, es el Señor Jesús. No es su confianza en usted. Claro, hay que tomar las normas que dice el gobierno y los científicos de lavarnos las manos, de las distancias. Está perfecto, está muy bien. Pero realmente quien nos va a guardar es el Señor Jesucristo. Por esa razón usted debe de vestirse esta armadura, amar la verdad y entrar en su cuarto secreto y escuchar la voz de Dios. Porque ¿sabe qué, hermanito? Hoy en día podemos hablar a través de este teléfono celular que está grabando y poder llegar ante las redes sociales. Cuando venga el hijo de perdición, el anticristo, el inicuo, va a controlar las redes sociales. Hoy usted puede ver a través del teléfono, pero llegará un momento en que ni las redes sociales cristianos podríamos utilizar, porque van a ser controladas por el anticristo. Dese una idea, como dije la semana pasada, estos son chubascos de lo que viene en la gran tribulación. No importa si usted entró sin fe, bueno, sí importa, pero me refiero que lo más importante es cómo va a salir usted. ¿Cómo va a salir usted de esta pandemia, de esta cuarentena, de esta crisis? Porque apenas para México está empezando. Si vemos para China, si vemos Europa y si vemos Estados Unidos, al menos son 2 meses. Al menos, y después de que la economía vuelva a resurgir, va a llevar varios meses. Lo importante de aquí es que si usted entró sin fe, usted salga con fe. Si usted en su vida entró a esta crisis sin oración, usted salga en oración. Qué triste sería salir igual o peor, renegando de Dios porque se le acabó la comida, renegando de Dios porque ya no tiene trabajo, porque quebró. Allá afuera el mundo dice que ya cambió, y sí es cierto, el mundo ha sido partido varias veces, ha cambiado la historia. Jesús partió la historia antes y después de Cristo. La muerte de Jesús partió la historia. El 11 de septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas, también partió la historia. Esta pandemia también partió la historia. Y los de afuera, los economistas, los motivadores, ellos están diciendo que el juego cambió. Olvídese usted, dicen, de todo lo que yo les he dicho, que el éxito, que superación, que empoderarse. Ellos dicen, hoy en día el juego se llama liquidez. Ellos están hablando de economía. El que tenga dinero va a poder invertir, porque se va a acabar. Pero ellos confían en caballos, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, confían en sus fuerzas. Pero el que espera en Jehová tendrá fuerzas como el águila y como el búfalo. Hermanos, nosotros debemos ser como esa águila que vuele sobre la tormenta, a través de la tormenta y por encima de la tormenta. Las águilas, cuando empieza a venir la tormenta, las gallinas se esconden, los pajaritos también se esconden, pero las águilas esperan la tormenta porque usan los vientos para elevarse. Por esas razones, ¿cómo va a salir usted de esta tormenta que está pasando? ¿Cómo va a salir usted de este preexamen? ¿Va a usar estas crisis económicas, espirituales que puede haber, porque ya no nos podemos reunir de la misma manera y ya no hay profecía como antes había? Sí, en la iglesia que Dios hablaba, y ya nos podemos juntar como hermanos a adorar a Cristo. ¿Cómo va a salir usted? ¿Va a salir más animado y con más fe, y ahora sí va a ser la luz de este mundo, donde ya no va a estar debajo de la cama, sino va a estar en el candelero arriba? ¿Usted va a ser esa luz, hermano, o cómo va a salir? ¿Va a salir amargado? Son tiempos de preparación. El pastor nos comentaba hace un rato que esta es una de las primeras llamadas de la parábola de las 10 vírgenes, cuando decía, ahí viene el novio, hermanos. Y gracias a Dios que nos está permitiendo pasar por este momento, porque es la forma en que nos podemos preparar. Esto es misericordia. Fíjese que un predicador que se llama John Bevere dice que fue a una cárcel, y en esa cárcel uno de los delincuentes que estaban ahí, que había cometido fechorías, en la cárcel tuvo un encuentro con Jesús, le dio su corazón, se arrepintió y cambió su forma de vivir en la cárcel. Ya no podía salir, tenía que pagar lo que sembró, y es correcto. Pero él sabía, le dijo a este predicador, que gracias a que Dios lo metió en la cárcel, él no estaba muerto y por ende en el infierno. Él mismo decía, esta cárcel para mí es la vida, es misericordia, porque a través de esta cárcel él me guardó para no morir y estar en el infierno, y aquí lo conocí. Esta cárcel para usted, ¿qué va a ser? ¿Frustración?
angustia, abandonar su fe? ¿O será todo lo contrario, hermanos? ¿Será todo lo contrario? ¿Qué será? Necesita usted fortalecer en la fe y crecer en la fe y vestirse de la armadura por el día malo que acabamos de leer, por este día malo que estamos viviendo, y porque vendrá un día muy fuerte, donde esto que estamos viviendo son pequeñeces, hermano. Mi oración es que yo, mi familia y usted, y amigo que está ahí, pueda tener un encuentro con Jesús y pueda depositar su fe en Él. En Él es el único que puede cuidar a su familia, cuidar a usted. Es el único que le puede dar vida eterna. ¿De qué sirve tener dinero, ganar todo el mundo, como dijo Jesús, y terminar en el infierno? ¿De qué sirve tener todo el mundo a tus pies, si cuando te mueras por toda la eternidad estarás en el infierno? Por rechazar a Jesús, por rechazar su sacrificio, por no caminar bajo la verdad y caminar bajo tus propios estatutos. Pero yo deseo de corazón que nosotros podamos ser de aquellos que salgamos victoriosos y podamos traer desde la victoria a otros a la victoria. ¿Amén, mis hermanitos? Bien, la coraza de justicia, como les decía, es la parte que nos cubre, y el hermano nos dice en el libro que la justicia por definición es simplemente hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Pero para hacer lo correcto, por eso es bien importante como el apóstol Pablo nos dice, tienes que conocer y amar la verdad, porque entonces tú puedes caminar con la coraza de justicia porque conoces la verdad y tienes que vivir bajo esa verdad. Ahora, la verdad, como decíamos, es la palabra para caminar bajo los ojos de Dios en lo correcto. Pero, ¿cuántas veces nosotros no caminamos de acuerdo a lo que es correcto para nosotros? Normalmente, por eso estamos cosechando cosas malas, hermanos, porque Dios, a través de su Espíritu Santo, o amigo, tú que estás escuchando, a través de tu conciencia, Dios te habla y te dice, no es por aquí. Pero nos volvemos unos inconscientes y como cristianos nos volvemos rebeldes, porque no caminamos bajo la palabra de Dios. Y cada quien Dios le va a decir una área en específico. Para mí trató un área en específico que tenía en mi vida, que tenía huecos, que no eran de justicia, no era una coraza de justicia, y por esa abertura que había en mi armadura entraba Satanás, pero Dios trataba. Dios es un Padre misericordioso que nos va a dar todo lo necesario para ponernos esta armadura, para cuidarnos de las acechanzas del diablo, pero a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Fíjese que cuando el apóstol Pedro vio que Jesús venía caminando, le dijo, si tú eres, di que vaya y camine sobre el mar, y Jesús le dijo, ven. ¿Y salió flotando? No, tuvo que mover su voluntad Pedro. Pedro tuvo que caminar, salir de la barca y empezar a él dar los pasos sobre el agua. No, Jesús no lo sacó, lo flotó y lo puso en el agua. Él tuvo que mover su voluntad, él tuvo que ir hacia la verdad. Así es usted, hermanito. Dios no va a hacer las cosas por usted. Él ya hizo lo que le tocaba en la cruz del Calvario. Tú tienes que tomarlo. Tú tienes que vestirte. Él te va a dar todo. Pero no puedes quedarte en tu cama siendo un mediocre cristiano, o tu amigo. No puedes estar ahí y querer que Dios te salve y te guarde cuando salgas de tu casa. Y tú, hermanito en Cristo, o sea, necesitas vestirte de la armadura. Tú necesitas ir acrecentando la comunión con Dios, caminar bajo los estatutos de Dios. Es hacer lo correcto, prácticamente esta armadura delante de los ojos de Dios. Y si usted se acuerda, hermanito, de la iglesia Sion de David, nuestro llamado es ser maestros de justicia. Maestros de justicia. ¿Y qué es un maestro de justicia? Es una persona que vive lo que predica. Hoy en día el cristianismo está por los suelos. Muchas personas, sí, lo dicen para justificar sus actos y no acercarse a Dios, pero dicen, mira, pues, ¿para qué soy cristiano? Si velo. Yo sé que justifican su forma de vivir para no acercarse a Dios. Pero muchas cosas sí han sido verdad. Muchas veces yo he visto el testimonio y infinidad de cómo te puedes llamar cristiano. ¿Cómo puedes decirte que tú eres un seguidor de Cristo si estás haciendo tu voluntad, no la voluntad de Cristo? Necesitamos caminar en la verdad, necesitamos caminar en la santidad. Nosotros somos personas que somos llamados a ser maestros de justicia. Vivir lo que predicamos. Vivir lo que predicamos. Está bien hablar, como lo decíamos, pero es mejor el testimonio. Yo repito mucho las cosas. La gente grande dice que porque está grande repite las cosas. Pues yo me junto con gente grande, por eso repito las cosas, hermanito.
hermanitos, ¿eh? Entonces no se me desespere porque sí me junto con gente grande y por eso repito las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Las palabras, acuérdense, atraen, pero el testimonio arrastra el testimonio arrastra. Nosotros como cristianos, a través de nuestro comportamiento, debemos de arrastrar a cristianos que están tibios, inconversos, y que ellos digan, ¿qué tiene él que no tengo yo? Porque él puede tener esta seguridad en su Dios que yo no puedo tener. Mi papá hablaba con una persona justamente en la mañana y le decía a mi papá, pues hay que tener fe en Dios. Y él decía, ¿y el que no tiene fe? Pues, ¿qué le puedo decir? Ya perdió. Pues ¿en qué puedes tener fe? En cosas se van a acabar. Pero Dios es eterno. Entonces nosotros debemos de caminar bajo esa justicia. Hay dos tipos de justicia, mis hermanitos. Una justicia es la justicia que se llama la justicia imputada. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos por primera vez al trono de la gracia, le decimos a nuestro Señor Jesús, perdóname mis pecados, lávame con tu sangre. Él nos da una justicia que se le llama justicia imputada. ¿Qué quiere decir? Que a través de Él, de su sacrificio, que hizo hace 2000 años en la cruz, nos justificó delante del Padre, sin nosotros hacer nada, por Él. Pero la justicia de la coraza de justicia, esta armadura, no es esa justicia, es la justicia impartida. Esta justicia quiere decir que yo entonces voy a caminar a la luz de la verdad y por tal motivo camino en justicia, camino en verdad. Y es como nosotros nos ponemos esa armadura, caminar en la verdad y en la justicia, a la luz de lo que Dios nos vaya revelando a cada uno de nosotros. Esta es la forma en que nosotros nos vestimos. Ahora, es bien importante la coraza de justicia porque nos va a preservar. Uno de los significados de la coraza de justicia es preservar. ¿Se acuerda que cubre nuestros pulmones, cubre nuestro corazón, órganos vitales que están en esta parte torácica? Entonces, una de las definiciones de la coraza de justicia es que nos sirve para preservar. Voy a leer unos versículos que están en el libro, que es Proverbios 11:8. Proverbios 11:8 dice así: el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. El justo que camina en la justicia a la luz de la verdad de los ojos de Dios es librado de la tribulación. Hoy en día estamos en tribulación también. Es una forma del día malo estar en tribulación. Estamos en tribulación, pero el justo es librado. El justo es librado. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entrará en lugar suyo. O sea, que se salve como pueda, como con el que platicó mi papá en la mañana. Y si uno no tiene fe, sálvate como puedas. Si rechazas a Jesús, te vas a tener que salvar como tú puedas. Y el hombre nada puede hacer. Otro versículo que habla de que la coraza de justicia es preservación es Proverbios 13:6. Y Proverbios 13:6 dice: la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Repito, la justicia guardará al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hermano, ¿usted tiene paz en su corazón? Pues porque anda en justicia. Si no tiene paz en su corazón, pida perdón a Jesús. Arrepiéntase, Él es un Padre bueno, y empiece a dar frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento? ¿Qué es el fruto de arrepentimiento? Caminar en la justicia. Si Dios le dijo, es por aquí, y usted se fue por allá, cuando usted se arrepiente y dice, quiero volver a caminar, y de donde me quedé, empiezo a dar pasos de justicia. ¿Y qué va a hacer? Pues entonces usted será guardado, usted será preservado en este día de tribulación. Siguiente cita, Proverbios 28:18. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que en integridad o en justicia camina será salvo, y el que no, en otras palabras, caerá en algún hoyo. En algún hoyo. Es muy importante entonces, hermanos, en este día malo que nosotros estemos caminando a la luz de los ojos de Dios conforme a la verdad de sus escrituras y conforme a lo que Dios nos ha revelado para nosotros. Amén, mis hermanos. Y repito, si usted ha dejado los caminos de Dios y hace su voluntad, pídale perdón. ¿Sabe por qué? Porque le conviene. Le conviene para ser preservado en este día malo. Pero no solamente por conveniencia, sino porque usted va a tener
que atraer a otras personas de acuerdo a su testimonio, y porque usted quiere una mejor recompensa, y porque nosotros fuimos creados para hacer el contentamiento de Jesús. Por esa simple razón, hermanos. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad, estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Fíjese que a mí me llamó mucho la atención cuando vino el hijo de nuestro hermano Raúl del país del Salvador. Él dijo una oración en la iglesia y dijo esto, que él cuando se levantaba oraba y decía que puede estar en el centro de tu voluntad, en el centro de tu voluntad. Eso es caminar en justicia, estar en el centro de su voluntad. Él nos dirá si salir, no salir, por dónde ir, por qué no ir, qué coche tomar, qué camino tomar, qué micro tomar, qué no tomar, qué invertir, qué no invertir. Él nos va a guiar si caminamos en justicia, porque acuérdese, y repito y termino con lo que es la coraza de justicia. La coraza de justicia es igual a preservación, nos preservará, nos cuidará, porque Dios es fiel a sus palabras. Amén, mis hermanitos. Perfecto, vamos a la siguiente parte de la armadura, que son los calzados, que dice, vamos a leerlo mejor, en Efesios 6, dice el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Para un guerrero ya vimos que tenemos que tener la coraza de justicia, el cinto de la verdad. Ahora vamos a nuestra caminata, que es el calzado. Aquí en la imagen, como la podrán ver, por el tiempo en que se escribió esta carta de los Efesios, el imperio romano era el que gobernaba las regiones de lo que era Europa y Asia de ese entonces. Entonces estas botas romanas eran lo que los soldados usaban para la guerra. Esta es la connotación que quiere dar el apóstol Pablo de vestirnos con los calzados o los zapatos, si quiere ponerle al día de hoy, o las botas, ¿no? Imagínense las botas que hoy usan el ejército mexicano, el ejército de Estados Unidos. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues para no dañarnos, ¿no? Primeramente es para no dañarnos del piso. Eso nos protege. O sea, yo cuando estoy estudiando ahora, y espero que así lo esté tomando usted, hermano, cuando estamos estudiando la armadura de Dios, nos damos cuenta que todo va hilado, o sea, no hay nada como puntos o huecos, ¿no? Sino todo va hilado. Entonces, los zapatos del apresto del evangelio de la paz, fíjese que cuando Jesús iba a nacer en esta tierra, los ángeles dieron una probadita de lo que eran estos zapatos. Y vamos a leerlo esto en Lucas 2, versículo 13 y 14. Dice así: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Repito esa frase: y en la tierra paz. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. Y esos zapatos, esas botas, ese calzado es para que usted pueda caminar en la paz de Dios. Y no solamente usted, los suyos también puedan en esa paz. Esa es la voluntad de Dios cuando iban a nacer, que fue cuando se aparecieron los ángeles. Buena voluntad para con los hombres y paz, y paz. Fíjese que la semana antepasada, no lo comenté, se me fue, pero tenía una palabra de Dios para nuestros hermanos en Cristo y para mí, que decía: porque mis pensamientos son de bien y no de mal. Esa palabra la tenía, se me fue, pero hoy la digo porque hoy se necesita más que nunca. Los pensamientos de Dios para ti son de bien y no de mal. Pero tú me puedes decir: ¿por qué me va mal? Muchas veces son cárceles que nos permiten ahí buscar a Dios, porque si siempre en nuestra vida tuviéramos opulencia y si nos fuera bien, difícilmente podríamos encontrar a Dios, difícilmente. No imposible, pero difícilmente. Y algunas otras cosas es porque tú te metiste ahí, y aún así Dios tiene misericordia y convierte la maldición en bendición, porque los pensamientos de Dios son buenos para ti, son buenos para mí. Amén, mis hermanos. Bueno, nosotros tenemos que caminar en la paz, nosotros tenemos que dar testimonio de esa paz y tener este calzado, porque ¿sabe qué? A mí me sorprendió este versículo que menciona que el calzado del evangelio es para pisotear al diablo. Y esto lo vamos a leer, por favor, permítame tantito, es que me adelanté un poquito porque se me hizo a mí muy interesante Romanos
16:20. En Romanos 16:20, por favor. Y dice así Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Estas botas, este calzado, estos zapatos, es para que nosotros caminemos en el Evangelio, predicar el Evangelio de la paz, que Cristo vino a morir por ti, dar testimonio de eso y llevarlos a la gloria, a todas las personas, a tu vida, a tu familia. Pero así, cuando tú haces eso, te estás metiendo en el terreno del enemigo. Por eso necesitas estar vestido del calzado, de los zapatos. ¿Por qué? Porque dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Entonces, fíjese qué interesante. Yo nada más pensaba que la espada era para atacar. Yo había conocido esa parte de la armadura de Dios, nada más la espada. Pero ¿se da cuenta cómo los pies van a aplastarle la cabeza a Satanás? Por el testimonio de Jesús a través de ti, cuando tú lo vivas. Qué interesante, hermanos, es tener las botas, el calzado, los zapatos del Evangelio de la paz. Caminar en rectitud. Caminar en rectitud. Caminar y predicando con nuestras vidas. Por eso le digo, todo va hilado. Toda esta armadura de Dios va hilada. A veces yo digo, es lo mismo casi las botas que la coraza, que el cinto de verdad, como vamos hasta ahorita. A veces yo pienso que es lo mismo, ¿no? Pero sí tiene algunas connotaciones, pero todo va hilado y es caminar en la verdad, vivir la verdad, amar la verdad y predicar la verdad, el Evangelio de la paz. Uno generalmente, dice el libro, no asocia la armadura, más bien dicho, uno debería de asociar la armadura en ser testigo, dice el libro. ¿Qué es ser testigo? La armadura de esta parte de las botas es ser testigo de lo que Dios hizo en nosotros. Uno debe ser testigo de lo que Dios hizo en nosotros hace 2000 años. Hace 2000 años Jesús murió por nosotros, pero hoy está más vivo que nunca y Él me cambió y Él vive en mi corazón y ahora me pide que por amor yo lo siga y por amor lo sigo. Eso es ser testigos de lo que Jesús hizo 2000 años a través de mi vida. Caminar en este Evangelio de la paz es caminar en lo que Él hizo hace 2000 años y en lo que Él pide para mí. Hoy en día nosotros debemos de caminar con esa seguridad porque el mundo está en tribulación, como hemos visto el día malo. Hoy más que nunca necesitamos tener estas botas porque estamos caminando en terreno del enemigo. Tenemos que predicar, pero sobre todo tenemos nosotros que vivir el Evangelio de la paz. Yo le pregunto, ¿usted tiene paz en su corazón? Y si tiene paz en su corazón, la segunda pregunta es ¿por qué? Porque confía en una cuenta bancaria, confía en el tío, confía en su despensa, confía en que en el trabajo no se ha cerrado todavía, confía en su salud o confía en Jesús. Y si usted confía en Jesús, eso se va a notar. Usted no me tiene que decir yo confío en Jesús, eso se va a notar en el rostro, eso se va a notar en la manera en que usted vive. ¿Sí? Eso se va a notar cuando usted se empiece a menguar en la despensa, en la economía. Entonces vamos a ver. Yo espero que este momento de preparación para mí, para ustedes, sea un momento en que tengamos este calzado de la paz. Y que cuando la gente esté en tribulación, los que no conocen al Dios de paz y estén intranquilos, usted pueda tener la paz y pueda manifestarlo. ¿Quién es la paz? ¿Quién es el príncipe de paz? Es Jesús. Es Jesús. Él es la paz. Toda la armadura tiene que ver con Jesús. Toda la armadura tiene que ver con su personalidad. Por eso es bien importante. Jesús dijo, he aquí viene el diablo y él nada tiene en mí. Él no puede encontrar nada en Jesús. Y Jesús nos pide que caminemos desde su victoria y pasemos al otro lado. Desde su victoria. Yo espero que nos vistamos hoy más que nunca con esta verdad. Con estas dos armaduras que hoy hemos predicado. Mi intención es que a través de esta predicación podamos llegar a ser como Cristo. Pues me despido, hermanos, les agradezco mucho y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, sin antes recordarle que nos conectemos el domingo a las 10 de la mañana, donde va a haber alabanza y predicación. Sin más por el momento, quedamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga, mediten esta palabra y ayude a su familia si no es cristiana.
Ayude a un inconverso a acercarse a Cristo, porque estos momentos de tribulación es cuando más crece la iglesia, porque van a ver en usted la paz. Dios les bendiga, mis hermanos, y bendiciones para todos. Amén.